Hoy vamos a revisar lo que es el divisor de voltaje y divisor de corriente. Son conceptos muy sencillos, tal vez para identificar el circuito y tomar un atajo en la resolución de los problemas. Cuando tengo ciertas configuraciones, yo puedo calcular el voltaje de salida con una fórmula y también la corriente también con una fórmula sin necesidad de hacer un circuito extenso de mallas o de nodos. Cuando yo tengo una configuración específica, puedo aplicar unas fórmulas que vamos a ver. ¿Qué es el divisor de voltaje que vamos a ver en este momento? Yo tengo una voltaje de entrada, eh, una fuente que se va a aplicar en estos terminales de aquí. Entre este terminal y este terminal voy a tener un voltaje de entrada. Yo quiero saber cuál es el voltaje de salida con esta configuración, pero tengo aquí una, una derivación donde tengo que medir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En realidad, cuando yo aplico este voltaje, se va a activar una corriente I1, ¿sí? Y aquí hay un nodo, pero la corriente en este lado es cero, porque yo solamente voy a medir el voltaje de salida. Aquí no tengo todavía carga, simplemente el voltaje de salida. Y aquí yo tengo una corriente I2. Pero observen algo, que la corriente I1 y I2 son iguales, porque no hay en este momento derivación hacia una carga, no existe. Entonces, en este momento las corrientes estarían en serie. Ahora, ¿qué está pasando entonces aquí? ¿Cómo yo puedo en una fórmula relacionar el voltaje de entrada y el voltaje de salida? Nuevamente voy a graficar el circuito para tenerlo presente, el gráfico. Aquí tengo, y aquí tengo, por un lado tengo el voltaje de entrada, más o menos, y quiero saber el voltaje de salida. Esto es una configuración sencilla. Entonces, la corriente, el voltaje de entrada por Kirchhoff, ¿sí? Aquí hacemos un lazo. El voltaje de entrada va a ser igual, y si esta es R1 y este es R2, va a ser igual al voltaje que cae en R1 más el voltaje que cae en R2. Pero en este momento la corriente es la misma, y yo puedo expresarlo también como la corriente I que está pasando por aquí por R1 más esa corriente por R2. Si saco factor común la corriente, tengo R1 más R2, que es el voltaje de entrada. Entonces yo puedo despejar y la corriente me queda y es igual al voltaje de entrada dividido para R1 más R2. Por otro lado, el voltaje de salida va a ser igual a la corriente que está pasando por aquí, que también es I, por la resistencia R2. Entonces, si yo este valor de corriente lo reemplazo aquí, voy a tener una relación directa entre el voltaje de salida, ¿sí? El voltaje de salida, pongo en vez de ahí la fórmula, voltaje de entrada sobre R1 más R2, todo esto por R2. Entonces, no tengo que encontrar la corriente, solo tengo que encontrar la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces,
Aquí tengo esta expresión, que es la que dedujimos en este lado, y aquí tengo la fórmula general. Entonces, es simple. ¿Cómo la puedo aprender como una receta? Que el voltaje de salida en esta configuración es igual al voltaje de entrada, ¿sí? Por R2 dividido para R1 más R2. O sea, para la resistencia del mismo voltaje. Y dividido para la suma de las resistencias que están en serie. Entonces, eso es lo que se llama el divisor de voltaje. Y tengo que el voltaje de salida, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que es igual al voltaje de entrada por R2 sobre R1 más R2. Entonces, esto es un paso, o de un solo paso yo puedo encontrar este voltaje. ¿Sí? Entonces, esto se llama la razón de los resistores, ¿no? Este es el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, ¿cuál sería el voltaje de salida? Entonces, el voltaje de salida, voy a poner Vs, que es de salida, va a ser igual al voltaje de entrada, que es 12 voltios, siguiendo la fórmula que me está dando aquí. Esta fórmula, ¿no? ¿Verdad? 12 voltios por R2. R2 es, ya saben, esta parte de aquí, que es justo la resistencia donde está el voltaje de salida. En este caso es 3 kiloohmios sobre R1 más R2, que sería 1 kiloohmio más 3 kiloohmios. Entonces, esto es igual a 12 voltios por 3 kiloohmios sobre 4 kiloohmios. Se van los kiloohmios, se van los K, la cuarta 1, la cuarta 3, y voy a tener que el voltaje de salida es 9 voltios. Sí, entonces, ¿qué es? 9 voltios. Yo puedo darme cuenta de cosas por simple vista, que en esta configuración nunca el voltaje de salida me puede dar más que el voltaje de entrada, es obvio, pero a veces por error en los cálculos se pueden confundir y pueden tener ese punto de control o punto de falla, algo está pasando. Si entra 12 voltios y tengo resistencia, yo no voy a tener a mi salida el mismo voltaje o más. Tal vez el mismo voltaje, si las resistencias son muy bajas, pero se podrían parecer mucho, a menos que tenga otra fuente conectada en el lado de la salida, podría ser menos, pero como son resistencias, no van a tener. Aquí está el desarrollo nuevamente, ¿sí? Para verificar y confirmar que los cálculos hechos manualmente están correctos. Ok, ahora la corriente, ¿no? Dice, hagamos un paso opcional para revisar la corriente. ¿A qué va a ser la corriente? Igual, bueno, la corriente será igual a los 12 voltios dividido para la resistencia que estaban en serie. Serían 3 miliamperios. Esta fórmula ya la habíamos deducido y la puedo también tener. Es una malla de Kirchhoff también, la pueden hacer. Simplemente esta es una opción para utilizar fórmulas de un solo paso. Ok, dice, vamos a analizar un problema. Si el voltaje de entrada es 6 voltios, R1 es 50K y R2 es 10K, encuentra el voltaje de salida, el voltaje a través de R2. ¿Sí? Entonces, lo mejor, lo más práctico es dibujar el circuito. Voy a tener el voltaje de salida, más menos. Voy a tener el voltaje de entrada. Voy a tener R1
es igual a 50K y R2 que es igual a 10K. Entonces, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por, aquí está la resistencia, ¿no? El voltaje es R2, entonces yo lo confirmo, R2 sobre R1 más R2. Esto es igual a, el voltaje de entrada me dan 6 voltios, R2 es 10K, 10 kiloohmios, y la suma de R1 más R2 sería 50 más 10, serían 60 kiloohmios. Y yo puedo simplificar los K. Aquí yo puedo sacar décima 1, aquí está décima 6. El voltaje de salida 6 dividido para 6 sería igual a 1 voltio, ¿no? Entonces es importante que el problema o el enunciado nos dé los datos. El 50% o tal vez más de la resolución del problema está en el enunciado. Nos indica claramente R1 y R2 en la configuración que nosotros estamos asumiendo. Y de todas formas nos dice que el voltaje de salida es el que pasa a través de R2. Sí. Si el problema me dice que el voltaje de salida es aquel que pasa por R1, lo podemos también resolver. Pero ya no sería aplicando la misma fórmula, porque aquí tendríamos que sacar con respecto a R1. Por eso es importante leer bien la parte del enunciado. Otro problema. Si R1 y R2 es 10K y el voltaje de salida es 1.5, ¿cuál es el voltaje de entrada? Este problema indica que es algo distinto. Yo voy a tener, lo pueden de una vez sacando con la fórmula, ¿no? Lo que lo estoy haciendo para que se vea exactamente de dónde salen. El voltaje de salida me dan ahora. El voltaje de salida es 1.5 voltios. R2 es 10K y R1 es 90K. Entonces, vamos a poner R1, R2. Y la pregunta es, ¿cuál es el voltaje de entrada? Recuerdo mi fórmula. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por R2, R2 sobre R1 más R2. Entonces yo puedo despejar de aquí el voltaje de entrada. Va a ser igual al voltaje de salida por esto que está dividiendo al voltaje de entrada. Pasa a multiplicar R1 más R2 sobre R2. Entonces el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida que me están dando 1.5 voltios por la suma de R1 más R2 que serían 100K sobre R2 que es 10 kiloohmios. Entonces aquí se me va este 10 con un 0 y serían el voltaje de entrada 1.5 por 10, 15 voltios. Recordemos que la fórmula base es esta, donde yo relaciono mi voltaje de entrada, las resistencias y el voltaje de salida. Con esas fórmulas yo puedo despejar cualquier dato que me haga falta, como el voltaje de entrada o cualquiera de las resistencias.
El problema 3. Si el voltaje de entrada es 5 voltios y el voltaje de salida es 2 voltios, ¿cuánto es? Y R1 es 3 kiloohmios, ¿cuánto es R2? Ok, entonces voy a hacer de un solo paso esto de aquí. Yo ya tengo la fórmula que voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por R2 sobre R1 más R2. Yo tengo que despejar R2. ¿Sí? Entonces, para despejar R2, pues bueno, aquí espejo BS queda multiplicado por R1 más R2 va a ser igual al voltaje de entrada por R2. Conecta 1 R2. Multiplico BS por R1 más BS por R2 es igual a B por R2. Despejo para tener R2 en un solo lado. BS R2 menos el voltaje de entrada R2 va a ser igual a menos BS por R1. Saco factor común R2. Me queda que el voltaje de salida menos el voltaje de entrada es igual a menos BS por R1. Ok, entonces R2 va a ser igual a menos BS por R1 sobre BS menos BE. Y aquí reemplazo los valores. El voltaje de salida es 2 voltios. 2 voltios por R1, que es 30K, 30 kiloohmios, sobre el voltaje de salida, que es, bueno, esto tiene un signo menos, ¿no? Antecede un signo menos aquí. El voltaje de salida es 2 voltios menos el voltaje de entrada, que es 5 voltios. ¿Sí? Entonces, sigo haciendo para acá este lado, R2 va a ser igual a menos 2 por 30. Acá tenemos 60 unidades voltios kiloohmios sobre 2 menos 5 menos 3 voltios y se van voltios y me va a quedar este menos por menos hace más 60 dividido para 3 20 kiloohmios. Como el problema me está preguntando en ohmios, le tendría que poner aquí 20.000. Ese sería R2. Fíjense que ya ni siquiera dibujé el circuito porque ya lo tenemos bien presente y aplicando solo esta fórmula podemos encontrar esos datos. Dice, el voltaje de entrada es 1 voltio, el voltaje de salida es el voltaje de entrada dividido para 2. Diseñar un divisor de voltaje que disipe 100
microwatts. Ok, esto es una unidad de potencia. Potencia, y la potencia va a ser igual a el voltaje por la corriente. Y como el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, la potencia también la puedo expresar como I por R por I, reemplazando esta fórmula, y la potencia también es igual a I cuadrado por R. Y la potencia también en términos de voltaje va a ser igual a, si la corriente la tomo de aquí también, ¿sí? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y si reemplazo acá la fórmula, voy a tener voltaje por voltaje sobre resistencia. Entonces también va a ser igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. Entonces, tengo estas tres fórmulas que me pueden servir para encontrar la potencia. Y la potencia se expresa en vatios. Entonces me dan la potencia. Que el voltaje que disipe, eso significa cuando disipa es el voltaje en la salida. Voy a dibujar mi circuito. Del lado. Aquí tengo mi voltaje de entrada, más o menos. Y aquí voy a tener mi voltaje de salida. Entonces, el voltaje de entrada me dan el dato que es 1 voltio. Y el voltaje de salida es el voltaje de entrada dividido para 2, es decir, a 0.5 voltios. Ya tengo dos datos. Ok. Y además tengo un dato adicional que es la potencia. ¿Dónde tengo la potencia? En R2. Tenemos R2 y R1. Tengo aquí un dato adicional que es la potencia que se disipa. Significa la potencia que va a estar en la carga, en la salida. Y ese dato es de 10 microwatts, como lo indica aquí. Entonces, yo puedo usar cualquiera de estas fórmulas para resolver eh, la resistencia 2. Como yo tengo la potencia, tengo el voltaje, tengo potencia y voltaje, lo que necesito saber es el valor de R2, porque lo puedo sacar de esta fórmula. Entonces yo podría utilizar la fórmula donde dice que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, porque tengo que es 0.5, tengo la potencia y despejaría R, que sería R2 realmente. Entonces R2 de esta fórmula de aquí, R2 sería igual a esta fórmula de aquí, a B al cuadrado sobre la potencia, ¿no? Despejando. Entonces esto es igual a el voltaje, que es 0.5 voltios al cuadrado sobre 10 micro, eso significa por 10 a la menos 6 vatios. Eso me va a dar el valor de la resistencia 2, ¿sí? Entonces, si calculamos eso de allí, yo tengo 0.5 por 0.5, tengo 0.25, ¿sí? En números de voltios al cuadrado, dividido para 10 por 10 a la menos 6 vatios. Esto sería igual a, si esto dividido para 10, sería 0.025. Estos micros, si los llevo 10 a la menos 6, los invierto, serían
mega ohmios. O si quiero expresarlo en kilo ohmios, sería igual a, tengo que correr 1, 2, 3, o tengo que multiplicarlo, ¿no? Eso sería igual a 25 kilo ohms. Entonces yo tengo R2 ya. Ahora, tengo que sacar R1. R2 sería 25.000. Ok. Entonces, ¿cómo yo podría sacar R1? Bueno, allí yo tengo que utilizar o tengo que despejar, como lo hice en el ejercicio anterior, de la fórmula R1. Sin embargo, si yo tengo 0.5 voltios aquí y si aplico la ley de Kirchhoff, que en esta malla el voltaje, la suma de los voltajes es igual a 0 y estoy alimentado por un voltio, yo sé que en el voltaje R1 también voy a tener 0.5 voltios. ¿Sí? Y también sé que la corriente que está pasando por R2 es la misma que va a pasar por R1. Entonces yo puedo despejar la corriente por medio de la potencia, porque la potencia, con esta fórmula de aquí, yo puedo sacar la corriente. La corriente sería igual a la potencia dividido por el voltaje. ¿Sí? Y eh, el voltaje en R1, sería igual, voltaje en R1 sería igual a la corriente por R1. Entonces, me voy para arriba, por acá. R1 va a ser igual a qué cosa, si despejo de esta fórmula, al voltaje en R1 sobre la corriente, ¿sí? Pero la corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces, voltaje en R1 sobre potencia, y aquí nuevamente, o sea, potencia sobre voltaje, el voltaje pasa a multiplicar acá, y ahí reemplazo valores. B en R1 es igual a 0.5 voltios por el voltaje que está en la salida, el voltaje que se recibe acá, de 0.5 también, dividido para la potencia, que es 10 microwatts. ¿Sí? Entonces, también voy a tener que una resistencia de 25.000 ohmios o 25K. Sí, y es lógico pensar eso porque en ambos tengo se cae el mismo voltaje. Como tengo la corriente, las resistencias van a ser iguales. Ok, ¿qué otras características o condiciones se pueden dar con el divisor de voltaje? Hemos analizado el divisor de voltaje sin carga. ¿Qué pasa si le ponemos carga? O sea, conectamos algo al final. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Bueno, cuando se utiliza el término con carga para describir un divisor de voltaje, nos referimos a la aplicación de un elemento, red o sistema a una fuente que consume corriente de esta. En otras palabras, la descarga de un sistema es el proceso de introducir elementos que consumirán corriente del sistema. Cuanto más intensa es la corriente, mayor es el efecto de carga. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, en esta figura aquí, yo tengo un divisor de voltaje. Tengo mi voltaje de entrada
y tengo el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C. Como es 120, yo ya he calculado por el divisor de voltaje que en el punto A es 120 voltios, en el punto B es 100 y en el punto C es 60. Pero ¿qué pasa si a esto le conectamos carga? ¿Se va a mantener o no? Bueno, sí va a alterar, porque en el momento que nosotros conectamos carga, va a variar la corriente. Y la corriente, cuando varía, al pasar por las resistencias, también varían los voltajes. Pero hay técnicas para poder mantener estos voltajes como están divididos aquí, ¿no? A veces se requiere, yo no necesito, si necesito 3 referencias de voltaje, necesito para probar una red 120, 100 y 60, no voy a tener que comprar 3 fuentes, sino compro una sola fuente de 120 y hago un divisor de voltaje con un arreglo de resistencias para tener esos niveles de voltaje. Pero hay que tener cuidado. Si la carga es muy pequeña, la que conecto entre A y B, o B y C, o C y 0, si es muy pequeña va a afectar, no va a tener voltaje. Pero si es muy, muy grande, si la carga es muy grande, la corriente va a ser pequeña y voy a mantener los niveles del divisor de voltaje. ¿Sí? Por eso, en general, para que el divisor de voltaje sea efectivo, las cargas resistivas aplicadas deben ser considerablemente más grandes que los resistores que aparecen en el divisor de voltaje. Entonces, estas cargas de aquí que yo voy a conectar para tener 120 voltios, ¿sí? Tener 120 voltios, aquí yo conecto una carga hasta acá, de 0 voltios, tiene que ser muy, muy grande, una resistencia muy grande en relación a estas que están de aquí. Si es más pequeña, no voy a mantener voltaje, se va a disminuir. Entonces, esto ya es algo más práctico, que se hace en la práctica de tratar de tener una carga más efectiva. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, condiciones con carga. Esta fuente, que da 120 voltios, está conectada a la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estos resistores? Estos resistores no son considerablemente más grandes. Son apenas más grandes. Este es 10, este vale 20. Este vale 20, este vale 20, son iguales y este vale 30 y este es menor. Entonces, los voltajes en A no van a cambiar porque tengo el mismo voltaje de la fuente, tengo un paralelo. Pero sí voy a tener variación en B y variación en C. ¿Sí? Si los calculo, voy a tener que en el punto B sería 66,21 y en el punto C 24,83. No como antes que tenía 60 y 30 voltios, ¿verdad? Aquí en el primer ejemplo que nos dan, tengo 120, 100 y 60. Entonces, anteriormente tenía 120, aquí 100 voltios y aquí 60 voltios. Pero como yo he conectado resistencias no considerablemente más grandes, estos voltajes caen. Y el voltaje en B es 66,21 ahora y no 100, y 24,83 y no 60. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto en electrónica y no quiero comprar 3 fuentes, yo debo de hacer un arreglo de tal forma que mi carga, o tengo que conocer que la carga que voy a poner en ese divisor va a ser considerablemente más grande que mis resistencias de fuente que hacen el divisor. Si yo cambio todas las resistencias a un K, o sea, 1000, vamos a ver que BA se mantiene, BB está en 98 y BC en 58,63. Entonces son cargas que sí me servirían, o sea, más de un K, yo voy a mantener ese divisor de voltaje y sí me servirían como el divisor que necesito. Acá nos dan precisamente lo contrario. Si yo quiero tener 60 voltios en esta carga y 20 voltios en esta carga, ¿sí? Y aquí tengo menos 12 voltios en R3
y tierra hay menos 12 voltios, cuál debería ser las resistencias R1, R2 y R3 para mantener estos? Pueden usarse resistores de 2 vatios de diseño. Este bateaje me limita la corriente, ¿no? En la práctica los resistores los venden por la resistencia y por el bateaje, porque el bateaje determina cuánta corriente puede soportar una resistencia. Entonces por eso hay cientos de modelos de resistencias para cientos de aplicaciones distintas. No es lo mismo comprar una resistencia de un ohmio de medio vatio que una resistencia de un ohmio de 10 vatios. Normalmente las resistencias que usan para la cocina, para freidores, etcétera, son de alto bateaje porque necesita pasar alta corriente. Acuérdense que la corriente es proporcional al calor. Entre más corriente vamos a tener más calor producido. Bueno, para hacer el diseño, pues se utilizan las fórmulas que ya habíamos visto en la resolución del problema anterior. A partir de la potencia, ¿sí? Encuentran los datos, calculan que la primera potencia y por R3, porque nos están dando aquí las corrientes, el problema nos da el dato de corriente y nos dan los voltajes, ¿sí? Entonces yo puedo decir que R3, por ejemplo, aquí R3 va a ser igual al voltaje en R3 dividido para la corriente que va a pasar. Entonces, el voltaje que está aplicado en R3 está entre este punto y tierra, ¿no? Esta es la referencia. Entonces, es 12 voltios. Y dividido para 50 miliamperios porque está conectado directamente a la fuente. Entonces, yo puedo calcular la resistencia que es 240 ohmios, que es esta de aquí. Ahora, como tengo este criterio, ¿no? Yo puedo seguir calculando. Yo ya encontré o sé que la corriente de fuente es 50 miliamperios. Para encontrar la corriente que pasa por R1, el resto del dato que me dan, que es de 20 miliamperios, tengo 30 miliamperios, ¿no? Estoy aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Y luego calculo R1. Asimismo, R1 va a ser igual al voltaje aplicado en R1 dividido para la corriente en R1 que la Y aquí. Y BR1 va a ser igual a por Kirchhoff a BL1 menos BL2, 40 voltios para 30 miliamperios, 1.33 kiloohmios. Y la potencia, que es la corriente al cuadrado por la resistencia, es de 1.197 vatios, que es menor a 2 vatios. Entonces, sí cumple con el diseño. Y por último, para encontrar R2 y R2, aplico la ley de Kirchhoff, me da que es 20 miliamperios. Con este dato ya puedo encontrar la resistencia, porque tengo el dato de 20 voltios dividido para 20 miliamperios. Tengo 1 kiloohmio de resistencia en R2 y la potencia la saco multiplicando el I cuadrado por R, ya lo dijimos, y es igual a 0.4 vatios y todavía sigue siendo menor que 2 vatios. Entonces, las potencias calculadas en R1, R2 y R3 son de menos de 2 vatios y pueden usarse resistores de 2 vatios en el diseño, ¿no? Si esto es importante calcular para comprar los resistores, ¿sí? Entonces, yo puedo comprar y me va a resultar, si compro de 3 vatios o 5 vatios o más. Pero si tengo 0.4 y compro de menos de ese bateaje, de 0.2 vatios, la resistencia se va a quemar. Esa es la limitante de la resistencia con respecto al bateaje.